Bueno, como ya mencioné, vamos a hablar de este tema, ¿no? Manejo endoscópico principalmente. Un poco de definición: la estenosis es la disminución del lumen parcial o completa, que se llama oclusión, que tiene varios atributos y un valor, ¿no? Esa es la clasificación, el estándar, el minimal standard terminology. Solo vamos a hablar del valor del maligno, ¿no? Hay varios grados para clasificar la disfagia. Este es el principal que se usa, de grado 0 hasta grado 4, que es la más simple en realidad. El grado 4 es cuando tiene completa disfagia y el grado 0 cuando tolera normalmente la dieta, ¿no? Con sus intermedios. Pero en realidad esta es una forma muy escueta y muy angulada de ver las cosas de disfagia. Hay otros scores que evalúan la calidad de vida, el estado nutricional, el estado funcional del paciente. Uno de los principales scores es el Swallowing Quality of Life, está adaptado a lengua española, en donde evalúa más que la disfagia el estado funcional de los pacientes. Esto es un tema aparte, merece una discusión aparte, porque los que trabajamos en esófago creo que no podemos basarnos solo en score de disfagia, hay que valorar otras cosas en el paciente, porque la alimentación, esto es la pirámide de Maslow, lo que conocemos, la alimentación no solo es una necesidad básica, implica muchas otras cosas más, como la seguridad del paciente y una pertenencia. No es igual que un paciente coma por sí solo, a que le alimenten o que tenga una sonda. Esas son cosas que hay que valorar, ¿no? Dentro de la disfagia maligna, solo quiero ser claro que el paciente, la cirugía y la radioterapia es curativa. La parte endoscópica en esófago para manejar disfagia, obviamente la disfagia no es en etapa temprana, es meramente paliativa, ¿no? Hasta donde sabemos. Cuando un paciente con cáncer de esófago presenta disfagia, 2/3 partes es un estadio avanzado. ¿Ya? Es un estadio avanzado, por lo tanto la terapia solo va a ser paliativa. Y la mejor terapia es quirúrgica. Lamentablemente, cuando mandamos a un paciente, tenemos en todos nuestros servicios, creo, el tiempo de demora para que lo operen. Hay algunos pacientes que tienen fístulas, se aspiran por el cáncer, y la gran mayoría de pacientes, hasta 80% pacientes con cáncer esofágico potencialmente quirúrgicos, tienen desnutrición. De tal manera que hay que valorar varios aspectos. Hay que valorar al paciente, la severidad de la estenosis, la preferencia, no solo del paciente, sino también de nosotros, para manejar qué tipo de material tenemos para trabajar. Es igual trabajar un paciente anciano, no es igual trabajar con un paciente joven. ¿Y qué armas tenemos nosotros actualmente en este año para manejar todo lo que es la estenosis maligna? Principalmente, la dilatación es la primera opción. Produce alivio temporal, produce alta tasa de recurrencia. Puede servir para colocar una sonda a un paciente con un status performance bajo y que quiere alimentarse y quiere darse calidad de vida. Basta colocarle una sonda, dilatar un poco y darle calidad de vida para que se alimente, ¿no? Como ya el doctor Chacaltán ha precedido, en el estadiaje se puede dilatar. Hay un porcentaje de perforación, pero justifica hacerle la ecoendoscopía cuando hay duda en el estadiaje, ¿no? Hay un riesgo de perforación de hasta 10-15% con este procedimiento, y lo que preocupa es la recurrencia. No es el método ideal, evidentemente. Otros métodos más antiguos, la inyectoterapia. En algunos lugares se probó inyectar alcohol absoluto. Es de bajo costo, pero las complicaciones son altas, ¿no? Produce necrosis, tiene alto riesgo de perforación, no se recomienda. Se intentó inyectar cisplatino con epinefrina en gel. En realidad hay pocos estudios y no ha progresado esto, ¿no? El otro arma que nosotros contamos es la terapia con argón plasma, ya se conoce como terapia térmica, es el gas de argón ionizado. La respuesta es muy alta, se puede producir mejoría de la disfagia hasta 84% en los pacientes, y sobre todo en pacientes que tienen cáncer de esófago en el tercio distal y en la unión esófago-gástrica. Es una buena alternativa, pero produce sangrado y hay alto riesgo de perforación de hasta 5%, y también produce recurrencia, ¿no? La terapia con argón se ha asociado a la recurrencia, al ingrow posterior a la colocación de prótesis. Es una buena terapia que complementa la colocación de prótesis. La otra técnica es la terapia láser con neodymium. Produce coagulación y vaporización de alto poder. Tiene una patencia de hasta 90%, o sea, la efectividad con este método es de hasta 90% y en 4 sesiones. El problema con esto es que también tiene riesgo de perforación de hasta 5%, y el problema es el costo, ¿no? No se cuenta con esto, no hay en Perú, no tengo experiencia yo en esto, así que hablar de esto parece
no es realidad, ¿no? Hay varios estudios. Este es un estudio del 97 que compara la terapia con láser versus prótesis. 60 pacientes, se poblaron esos 3 grupos y se controló principalmente la disfagia, y se demostró que la prótesis era mejor que el láser. Este es otro estudio donde randomizan también pacientes con terapia ablativa láser, incluyen el láser y el argón, versus prótesis. La calidad de vida fue similar. Lo único que encontraron es que hubo mayor sobrevida con pacientes con terapia ablativa, ¿no? 125 versus 68 días. Como dije, nuestro problema es que es caro y no tenemos en nuestro medio. Esto es un tema interesante. Terapia fotodinámica se basa en un agente fotosensibilizante, produce una reacción fotoquímica, se coloca horas previas al paciente por la vena y produce isquemia del tumor por radicales libres. Sobre todo es útil en estenosis largas y proximales, ¿no? Es algo en lo que no se podía trabajar, al menos con la láser terapia. El problema sigue siendo el alto costo y la fototoxicidad, que puede durar incluso hasta el mes y medio. Bueno, cuando se habla de terapia fotodinámica, uno se imagina que está cosa de futuro, futurista, que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Y que nunca va a llegar. Pero sin embargo hay artículos, es un artículo chino de Asia, donde ya están hablando de una terapia con una nueva generación de fotosensibilizadores, es el Taraporfin. No solo se habla del efecto local, y se habla también que esto va a ser de bajo precio porque tiene un sistema más pequeño y que va a abaratar costos. Se aplica el Taraporfin por vía venoso, se hace la misma técnica de fototerapia dinámica y además tiene un efecto antitumoral sistémico mediado por la célula CD8. Esto es muy prometedor actualmente, ¿no? Hay protocolos de investigación. Este es un estudio de fase 2 para terapia de rescate con terapia fotodinámica en pacientes en los que la radioquimioterapia ha fallado, ¿no? Es un estudio todavía de fase 2, se está realizando un estudio de fase 3 actualmente. Entonces miren cómo el cáncer de esófago que no se ha podido combatir con la radioquimioterapia, con fototerapia se puede curar, ¿no? Se habla de terapia de rescate. En las guías japonesas, asiáticas, se está incluyendo este método como rescate y se está hablando ya de algo más prometedor, ¿no? Y ya hay artículos que hablan de la nueva terapia fotodinámica con agentes de tercera generación. El que hablamos es de segunda, tercera generación, se habla de tercera y hasta de cuarta generación, y que va a abrir un mundo a futuro que todavía no sabemos, ¿no? Es una buena alternativa que esperemos que a futuro nos traiga sorpresas. Y bueno, el principal del tema de las prótesis autoexpandibles, que es la forma más práctica, por así decirlo, y la más conocida de manejar la disfagia maligna. Y este artículo está una revisión sistemática del grupo de Cochrane, que es la principal base por la que la ASGE, la ESGE recomiendan y hacen su recomendación basada en evidencia. Demuestra que la eficacia de la prótesis para alivio de la disfagia es mucho mejor que las terapias térmicas y que la dilatación. Pero ojo, eficacia no es igual que eficiencia, ¿ya? No se habla en ninguna parte de la guía de la eficiencia. ¿Por qué? Porque a pesar que parece una buena alternativa, las prótesis tienen complicaciones. Esta es la guía de ESGE de prótesis en esófago y tiene eventos adversos. No está libre de eventos adversos la prótesis. Produce dolor severo hasta un 8.9% de los pacientes, sangrado hasta 7,6%, perforación, otras complicaciones, y hasta puede haber mortalidad de 0 a 2% relacionada a la colocación de la prótesis, ¿no? O sea, no es que no tenga cero complicaciones, hay que tener cuidado con eso y explicarle. Sobre todo el dolor es una complicación, un evento adverso muy frecuente en los pacientes con los que se coloca la prótesis. También es otro evento adverso es la recidiva. Los pacientes a los que se coloca prótesis tienen recidiva de la disfagia, principalmente por sobrecrecimiento del tumor, ya sea por ingrowth o ingrowth, ¿no? Y por la migración del stent que se ha colocado principalmente con stent totalmente cubiertos. Se puede obstruir con alimentos o puede ocurrir una fractura. La recurrencia es de hasta 29% de disfagia en los pacientes a los que se le coloca la prótesis. Y este es un artículo en la guía europea de prótesis. Hay una parte que recomienda no colocar prótesis en los pacientes a los que se le va a someter a radioterapia,
Y es debido a este artículo principal, ¿no? Entonces es un artículo publicado en 2003 que habla de severas complicaciones en pacientes sometidos a radioterapia y con prótesis, ¿no? Un poco que ha malignizado a la prótesis por este artículo, y en verdad analizándolo es un cuestionario a médicos que ejercen radioterapia. En 47 pacientes, 15 pacientes tenían fístulas, o sea, la tercera parte de sus pacientes tenían fístulas, y la dosis que usan de radioterapia son muy altas, ¿no? Actualmente la braquiterapia ha mejorado este parámetro, y ellos reportan complicaciones de fístula hasta en 13 pacientes adicionales a los que tenían. 6 de ellos mueren, 10 pacientes hacen hemorragia, 1 muere, y hasta 24 pacientes hacen toxicidad no hemorragia y 10 mueren. Es decir, este artículo llama la atención y dramatiza sobre el uso de prótesis esofágicas en pacientes que van a recibir radioterapia. Sin embargo, no especifica el tiempo en que estuvo la prótesis, la dosis de la braquiterapia son más bajas, y el efecto de campo, que artículos adicionales hablan que el colocar una prótesis y el nitinol altera la concentración de la dosis, en realidad solo son artículos de campo. No hay ningún artículo clínico que demuestre esto. Este es otro artículo que habla por lo que se estigmatiza un poco la colocación de prótesis. Es un estudio muy muy bonito que hablan simple dosis de braquiterapia versus stent metálico, ¿no? Se hace un estudio multicéntrico. Lo importante, como los que ya han colocado prótesis, el alivio de la disfagia es inmediato. A las 24 horas el paciente puede comer, ¿ya? En rojo se ve el alivio de la disfagia en los pacientes con braquiterapia, simple dosis, ¿no? Ellos a partir del mes, a partir de la cuarta, quinta semana, recién sienten mejoría de la disfagia. Y lo importante es esto, que la recurrencia con la prótesis a partir de los 4 o 6 meses es altísima. O sea, sí existe una recurrencia de la disfagia en los pacientes a los que se coloca prótesis, y no ocurre eso en los pacientes a los que se le coloca o a los que se le realiza braquiterapia. Este estudio demuestra que costos es igual colocar braquiterapia que prótesis, la sobrevida fue igual, pero hubo diferencia en complicaciones. Hubo sí mayor complicaciones, mayor número de fístulas en los pacientes con prótesis, y también un parámetro que era uno de los primeros artículos que evaluó la calidad de vida, demostró que la calidad de vida fue mucho mejor en los pacientes con braquiterapia. Pero dar una opinión de algo es muy superficial. Hay que ver en qué momento se le ve, ¿no? No es igual verlo en forma temprana que en forma tardía. No se puede dar una opinión. Este es un artículo interesante que compara el uso de prótesis temporal versus permanente en pacientes que van a recibir radioterapia. Entonces, este artículo da parámetros que ya otras guías probablemente lo incorporen. Debe retirarse los SEM en forma temprana. Óptimo 4 a 6 semanas en los pacientes que van a recibir radioterapia. Entonces, no está contraindicado colocar prótesis a pacientes con radioterapia. Lo único que tiene que ver es retirar en forma óptima. Si retiran en forma temprana, puede haber recurrencia, y si retira en forma tardía, ocurre fístulas. Esto no solo está ocurriendo en la prótesis de esófago, también se habla de las hot action y sus complicaciones en los pseudoquistes, ¿no? Que ya comentarán. Entonces, esa misma regla se está repitiendo en esófago, ¿no? Y este es otro artículo que acierta en esto también y lo mejora, ¿no? Definitivamente se puede usar prótesis, pero hay que sacarlo en el tiempo adecuado. ¿Y qué más ha habido para futuro? Ahora se está empezando, este es un estudio publicado en 2014, en donde hacen prótesis con semillas de yodo radioactivo y yodo 121 y lo colocas. Un estudio de fase a lo que 160 pacientes, 80 con prótesis normal y 80 con prótesis radioactiva. Mayor sobrevida y mejor calidad de vida en los pacientes con prótesis radioactiva. ¿Ya? Estas son semillas de yodo 121 con el que se impregna la prótesis. Parece a futuro una buena emisión. Entonces ya se habla, este es un artículo publicado en 2017, de las prótesis radioactivas para el manejo paliativo de cáncer resecable. Una revisión sistemática, 6 estudios, más de 500 pacientes, mayor sobrevida con prótesis radioactiva, similar eficacia en la disfagia, y la sobrevida evidentemente es el cuadro que forma que la sobrevida fue mucho mejor con las prótesis radioactivas. A partir de eso se empezó a investigar, ¿y qué tal si le ponemos quimioterápicos a las prótesis? Entonces se están haciendo nanofibras con quimioterapia
para colocarles en el esófago y ver la respuesta. Este es un estudio ya del 2014 que no tuvo un impacto adecuado, pero se están empezando a hacer más estudios con otros componentes de quimioterapia y aún no se sabe cuál va a ser el futuro de esto. Lo cierto es que en este último, una revisión sistemática publicada en abril de este año, la elección que da este metaanálisis es que la prótesis es ideal, pero debe ir acompañado de otras cosas. ¿Ya? Ese es el resumen de este metaanálisis, es muy bueno, los que desean. Entonces, la pregunta que me hicieron, disfagia maligna, dilatar, termohablar, prótesis, yo les diría, preguntemos al maestro Yoda, y la respuesta sería, pensar debes. Mensajes para casa, la decisión debe ser basada en el paciente, el grado de estenosis y la preferencia. Las prótesis como terapia es la más eficaz, pero no todavía eficiente. Ideal asociarla. La prótesis no está libre de eventos adversos, hay que explicar y conversar con el paciente. El rol a futuro de la terapia fotodinámica de tercera y de cuarta generación y de estas prótesis radioactivas y las de prótesis impregnadas con quimioterapia, no se sabe, veremos cómo va el futuro. Y en realidad a mí lo que más me interesa también, y quiero recalcar, es que requieren más estudios que evalúen la calidad de vida de estos pacientes, qué estamos haciendo con ellos, el estado nutricional y no solo scores de disfagia. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Ronald. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, gracias, Ronald. Extraordinario. Quería hacerte una pregunta. Dentro del uso de las prótesis sabemos que existen diferentes tipos de prótesis, cubiertas, no recubiertas, parcialmente cubiertas, etcétera. ¿Tiene algún rol actualmente las prótesis no cubiertas en el uso de estenosis malignas? No. Porque tiene mayor, si bien es cierto, tiene menor porcentaje de migración, la recurrencia es mucho más que las prótesis no cubiertas. No recomiendo colocar prótesis totalmente no cubiertas en esófago. Si hay alguna pregunta en el auditorio. Una preguntita. Sí. Ronald, nos explicaste el problema de colocar el stent y lo de la radioterapia, y pacientes que no han tenido stent pero son sometidos a radioterapia y tienen el problema de que volvemos a la obstrucción, la posibilidad de stentear a este paciente por radioterapia. No especifica la guía, pero sí se puede colocar. Yo he colocado prótesis a pacientes en los que la radioterapia no ha funcionado y han ido bien en realidad. Yeah. También tuve un caso de un paciente con una fístula aórtica que sangró con sangrado masivo por radioterapia. Se le colocó una prótesis y también fue bien, ¿no? Se puede colocar, no hay ninguna guía que lo aclare definitivamente, pero sí va muy bien. Pero hay que explicar al paciente siempre los riesgos beneficios del procedimiento, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Ronald. Gracias, Ronald. Ya estamos un poquito cortos de tiempo. Una pregunta más, por favor. Prótesis en la cánceres distales, dificultades con la prótesis. Bueno, uno hay que acomodarse al material que tenga. Puede fijarla, si uno puede elegir la mejor prótesis, elige una prótesis antimigración que tiene una casa comercial, ¿no? Tiene un sistema de antimigración en la parte distal que tiene bajo porcentaje de migración. Pero si no, colocar una prótesis parcialmente cubierta va muy bien, y si quiere uno tener seguridad, la fija en la parte proximal. Perdón, en relación a eso, Ronald, en algún momento me pareció, creo que he leído en algún momento la posibilidad de en este grupo de pacientes donde tienen lesiones distales y es difícil poder fijar de repente la prótesis con un clip en la parte superior. ¿Hay algo de eso? Es una pregunta que también, la mejor forma es, si tuviéramos endosutura, es mejor eso. La endosutura, el Apolo, es lo que la mayoría de los expertos recomiendan. Si vas a echar clips, por lo menos échate unos 4 o 5 clips, porque uno no sirve, ¿no? Y te gastas 4 o 5 clips para asegurar que la prótesis fija. Pero es útil, o sea, sí. En ese grupo de pacientes donde dice el doctor Contardo, de repente, para evitar la migración se podría fijar con nuestros clips, ¿no? Sí, pero más de 4. Ya. Ok, ya sonó la alarma. Sonó el tiempo.